A veces, la vida se detiene en un solo momento. Para Mason Reed, ese momento llegó a las 6 de la mañana, cuando el reloj del corredor de la muerte marcó la hora exacta en que debía despertar. Por última vez. Llevaba 5 años encerrado. 5 años gritando su inocencia a oídos sordos. Esa mañana, la luz apenas se colaba entre los barrotes. Mason miraba el reloj sin pestañear. 3 horas. Solo 3 horas antes de recibir la inyección letal. Cuando la directora Blackwood apareció frente a su celda, él apenas levantó la vista. «Reed», dijo ella con tono firme. «Tiene derecho a una última petición». Mason respiró hondo. Su voz salió rasposa, cansada. «Solo quiero ver a Ranger una vez más». La directora frunció el ceño. «¿Ranger? ¿Su perro?» «Él me salvó una vez», susurró Mason. «Quiero despedirme». Blackwood lo observó unos segundos y asintió. «Llamaré a la señorita Porter». Lo que nadie sabía era que esa simple petición iba a cambiarlo todo. Antes de estar ahí, Mason había sido un Navy SEAL. Había enfrentado guerras, misiones imposibles. Pero nada lo había quebrado tanto como el silencio de una celda sabiendo que era inocente. Vivía en Oceanside, California, trabajando como especialista en seguridad. El trastorno de estrés postraumático lo perseguía cada noche, hasta que apareció Ranger. Ranger era un pastor alemán con ojos color ámbar y una cicatriz en el hocico. Recuerdo de cuando sacó a un niño de una casa en llamas. Nadie lo quería en el refugio. Pero Mason vio lo que otros no, un alma tan herida como la suya. Mientras tanto, el detective Warren Harlow revisaba una vieja carpeta en su oficina. Había construido el caso contra Mason 5 años atrás, la huella en el cuchillo, la pelea con Victor Montgomery, el depósito sospechoso. Todo encajaba demasiado bien. Y sin embargo, algo dentro de él nunca lo dejó en paz. Algo no cuadraba. En otro punto de la ciudad, Abby Porter despertó sobresaltada con el sonido del teléfono. «Señorita Porter», habla la directora Blackwood. «Mason Reed ha solicitado ver a su perro antes de la ejecución». Abby colgó lentamente y miró una foto sobre su mesa de noche. Mason y Ranger el día que se conocieron. Ranger dormía cerca, el hocico gris, los pasos lentos por la artritis. El veterinario había dicho que tal vez le quedaban 6 meses. Y ella nunca tuvo el valor de contárselo a Mason. «Vamos a verlo, muchacho», susurró. Ranger alzó las orejas. Había reconocido el nombre de su dueño. Mientras Abby se preparaba, Harlow buscaba en los archivos. Entre hojas polvorientas, encontró algo que lo hizo detenerse. Una nota con 1900 huellas dactilares no identificadas marcadas como no concluyentes. Pero la tinta de esa anotación estaba fresca, muy fresca. «No concluyente, mis narices», murmuró el detective, tomando su teléfono. A las 7:45, Abby llegó con Ranger a la prisión. El perro caminaba lento, pero en cuanto olió el aire del lugar, su cuerpo cambió. Se puso alerta, erguido, enfocado. Cuando lo llevaron a la celda, Mason ya estaba esperando. Por un segundo eterno, los dos se miraron sin moverse. Después, Ranger soltó un sonido que era mitad llanto, mitad alivio, y se lanzó hacia Mason. El hombre cayó de rodillas, abrazando a su viejo compañero. «Hola, amigo», susurró, la voz quebrada. «Hola, mi buen muchacho». Abby sonreía entre lágrimas. «Te recuerda todos los días», dijo. «Se sienta frente a la ventana esperando verte». Ranger de pronto comenzó a arañar el bolsillo del uniforme de Mason. No dejaba de hacerlo. «¿Qué tiene?», preguntó la directora. Mason sacó un trozo de tela. «De mi chaqueta vieja. Me dejaron conservarlo». El perro olfateó, se puso tenso, y luego miró a Abby, casi desesperado. «Está intentando decirnos algo», susurró ella. En ese momento, un guardia entró corriendo. «Directora, el detective Harlow está aquí. Dice que es urgente». Harlow llegó con documentos en mano. «Señora Blackwood, encontré algo. Registros de torres celulares ubican un teléfono desechable cerca del penthouse de Montgomery la noche del asesinato. El número pertenece a un tal Wilson Grant». «Ese nombre nunca apareció en el juicio», respondió ella. «Porque alguien se encargó de ocultarlo».
Grant trabajaba como solucionador para empresarios. Desapareció justo después de que Reed fue condenado. Mientras tanto, Abby miró a Mason con los ojos húmedos. «Hay algo que necesito decirte», susurró, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. «Estoy embarazada». Mason se quedó sin aire. «¿Qué? Es tu hijo, Mason». Antes de que pudiera responder, la directora volvió. «Señor Reed, el detective Harlow presentó nueva evidencia. El gobernador ha aprobado un aplazamiento de 2 horas». Por primera vez en años, Mason sintió algo parecido a esperanza. 2 horas podían no parecer mucho, pero era vida. Harlow no se detuvo. Encontró un informe forense enterrado entre los archivos, rastros de pólvora en la escena, aunque Montgomery había sido apuñalado. Y la firma de quien ocultó el informe, el fiscal Gregory Whitman. Cuando Whitman llegó furioso a la prisión, Harlow lo enfrentó de inmediato. «Tú ordenaste eliminar evidencia exculpatoria, ¿verdad?», le dijo con voz baja pero letal. «Las huellas, la pólvora, el reloj que nunca apareció, todo lleva tu nombre». A las 9, la hora marcada para la ejecución, pasó sin que nada ocurriera. Mason seguía con vida. Ranger, inquieto, no dejaba de olfatear la chaqueta de Mason y las fotos del caso. Abby lo observó, recordando algo. «Mason, esa noche, Ranger no dejaba de intentar quitarte la chaqueta. ¿Y si olió algo extraño? Algo que no era tuyo?» Minutos después, Harlow recibió una llamada. «Encontramos tu chaqueta, Reed. Tiene rastros de una sustancia química usada para limpiar sangre y ADN. Y el Rolex de Montgomery fue firmado 3 días después del asesinato por Whitman». La verdad explotaba en pedazos frente a ellos. Mason había sido incriminado. A las 10:59, el reloj marcaba el fin del aplazamiento. Y justo entonces, sonó el teléfono de la directora. «El gobernador ha concedido una suspensión de 48 horas», anunció con voz temblorosa. «Habrá una audiencia de emergencia». Mason exhaló con fuerza. Ranger se acercó y apoyó su cabeza en su mano, como si entendiera. «Si esta historia toca tu corazón, por favor compártela. A veces, una sola voz puede cambiarlo todo». 2 días después, el tribunal del condado de Oceanside estaba lleno. Cámaras, periodistas, tensión. Mason entró con traje gris. Abby lo esperaba en primera fila, y a su lado, Ranger, autorizado especialmente para asistir. El abogado defensor presentó las pruebas. Los registros del teléfono de Wilson Grant, el informe forense oculto, los documentos financieros de corrupción, y la firma de Whitman. La jueza Winters observaba en silencio. «¿Y el perro?», preguntó finalmente. «Explique su relevancia». Abby subió al estrado. Contó cómo Ranger había intentado alertar a Mason la noche del crimen, cómo se agitaba cada vez que olía la chaqueta, y cómo, 2 días atrás, la había llevado directo a una bolsa vieja. Dentro, Abby había encontrado una pequeña pieza metálica, una espiga de reloj. El detective Harlow confirmó que coincidía con el Rolex desaparecido de Montgomery. Entonces, llamaron a testificar a Wilson Grant. Había sido arrestado intentando huir a Belize. Su voz era fría cuando habló. «Me contrataron para resolver un problema. Victor Montgomery amenazaba con exponer un esquema de corrupción. Fui pagado por 3 hombres, Lawrence Shepard, Thomas Blackwell y el juez Carlton Pierce». La sala entera se quedó en silencio. «¿El mismo juez que condenó a Mason Reed?», preguntó la jueza. «Sí, su señoría. Reed fue solo un chivo expiatorio. Usé su chaqueta en la escena para plantar evidencia y la devolví después». Whitman bajó la mirada. Todo estaba dicho. La jueza respiró profundo antes de hablar. «Este tribunal anula la condena de Mason Reed. Queda libre de todos los cargos». El mazo golpeó, y la sala estalló en aplausos y lágrimas. Ranger ladró, corriendo hacia Mason mientras Abby se lanzaba a sus brazos. El hombre se arrodilló y abrazó al perro con fuerza. «Lo lograste, amigo», susurró entre sollozos. «Nunca dejaste de creer en mí». Un mes después, el amanecer bañaba la costa del Pacífico. Mason, Abby y Ranger vivían en una pequeña casa frente al mar. El perro, aunque viejo, se veía más fuerte, con la mirada viva y la medalla que colgaba de su cuello.
la Medalla al Valor, otorgada por el gobernador en una ceremonia que conmovió a todo el estado. Esa tarde, Mason caminó con Ranger por la playa. Le quitó la correa y sonrió. «Corre, muchacho. Eres libre». Ranger caminó despacio hacia el horizonte, dejando huellas perfectas sobre la arena. El viento del océano traía el sonido de las olas y la promesa de un nuevo comienzo. Mason se sentó junto a él. «Lo logramos, Ranger. Contra todo pronóstico». El sol caía sobre el Pacífico cuando Abby apareció en lo alto de la escalera, su silueta recortada contra la luz, la mano sobre su vientre. «La justicia puede ser lenta», pensó Mason, «pero el amor nunca se equivoca. A veces, la verdad más grande no necesita palabras, solo una mirada, una cola que se mueve, y un corazón que nunca deja de creer». Si esta historia te tocó el alma, dale like, compártela y suscríbete. Porque hay historias que nos recuerdan que la lealtad puede salvar una vida.